En la cima de la torre yacía Serie. Sans nunca hablaba cuando sentía que no era el momento adecuado, ella ya sabía por qué estaba allí. 12 examinados pasaron la prueba, era un número excepcional de personas, demasiadas. Tener una prueba que implicaba trabajar en equipo era bueno. Después de todo, los magos de hoy en día no tenían el sentido de la cooperación, jamás se les pasaría por la cabeza. Era una lástima, había una maga poderosa que no debería haber pasado. Por su culpa, muchos que no cumplían con el nivel también habían pasado. Si iban a continuar con la tercera prueba como comúnmente lo hacían, todos ellos morirían. Y naturalmente, ella tampoco deseaba tantas muertes inútiles. Sense no debía disculparse, ya que, al final, todo era culpa de Frieren. No había más que hacer, ella misma dirigiría la tercera prueba, los revisaría a todos pacíficamente. Serie estaba curiosa, la tercera prueba siempre fue dirigida por Lernen, y aún así, cuando ella quería tomar su lugar, él no mostraba objeciones. Eso era porque él no está cualificado para evaluar a Frieren. La primera vez que la vio, con una sola mirada se dio cuenta de que Frieren estaba restringiendo su mana. Ella poseía una gran cantidad de mana, casi rivalizando con Serie. A pesar de lo que dijo Lernen, Felsach no había notado nada, no estaba seguro si lo que decía Lernen era verdad. Él mismo fue testigo de su mana en el punto de encuentro para la reunión del examen, su mana no pareció estar bajo restricción, tampoco había visto ninguna inestabilidad en él. Las inestabilidades no podían ser eliminadas por ningún ser viviente que poseyera mana, e incluso si fuese posible, requeriría una cantidad de tiempo abismal. No podía imaginarla como una técnica en la que alguien dedicara tanto tiempo. Aunque Frieren había dedicado toda su vida a esa técnica inútil, todo con el fin de engañar a los demonios. Los demonios eran, por lejos, más sensibles al mana que los humanos. Si no eras particularmente dotado, no se podía esperar que pudieras engañarlos incluso después de restringir tu mana por 1 o 2 siglos. Era innegablemente una pérdida de tiempo, usar ese tiempo en cualquier otra cosa probablemente te haría mucho más fuerte. Era una técnica muy ineficiente, pero, sin embargo, esa ineficacia podría provocar vulnerabilidades en un enemigo. En una batalla entre dos magos experimentados, el mínimo error de cálculo del mana del oponente era probable que llevara a la muerte. En realidad, Frieren era una maga carente de habilidades en relación a su increíble edad, pero así era como ella derrotaba a los demonios. Hasta ese punto, Frieren había pulido su restricción de mana, hasta donde sabía, solo el rey demonio pudo ver a través de esa fachada con solo una mirada. Eso hasta ese exacto momento. Lernen inmediatamente lo niega, solo fue una coincidencia, solo por eso presenció una leve inestabilidad de Frieren, eso era todo. Lernen era demasiado modesto, demasiado humilde, había pasado más de un siglo desde que se había convertido en mago de primera clase, solía ser un niño tímido. Todo eso lo hacía más desafortunado, incluso con la posición que poseía ahora, el final del camino ya estaba cerca para él, nunca iba a tener la posibilidad de enfrentarse a Frieren, incluso siendo una batalla en la cual tenía posibilidades de ganar. Los aprendices humanos nunca podían ser tomados a la ligera. Mientras Serie sale de la sala, piensa para sí misma, era realmente desafortunado, ese niño también, Lernen tampoco pudo verlo, la inestabilidad en su mana. Para la tercera prueba del examen, la gran maga Serie entrevistaría a cada uno de ellos. Frieren ya sabía lo que significaba eso, Serie no tenía intenciones de que Fern y ella pasasen. Ellas dos se conocían, hace un largo tiempo de aquello. Probablemente iba a decidir quién pasaría por su puro instinto, sin embargo, el instinto de Serie siempre ha sido correcto. Khan entra al jardín, Serie yacía de cuclillas allí. Khan había fallado la prueba, tenía que irse a casa.
Khan estaba intimidada, aunque quería saber por qué había fallado. La respuesta era simple, incluso en ese momento Khan mostraba miedo hacia su mana, ella ya conocía el porqué. Ni siquiera podía visualizarse siendo una maga de primera clase, en el mundo de la magia no podías materializar aquello que no podías visualizar. Era un fundamento básico en la magia, debía de irse a casa, había fallado. Dunst, Laufen, Scarfear. Todos habían fallado. Era el turno de Frieren. Serie le dice que ella tampoco podía visualizarse siendo una maga de primera clase, pero para ella, era por una razón diferente a la de los otros examinados. Ella no tenía ni la menor expectativa de que Serie vaya a dejar pasar a alguien. Serie le daría una oportunidad, solo tenía que decirle cuál era su magia favorita. Magia elaboradora de lechos de flores. La magia que Flamme le enseñó, era estúpido. Frieren había fallado. Frieren se marchaba, ni siquiera se defendía después de haber sido ridiculizada. Serie no podía creer que una maga como ella hubiera sido capaz de derrotar al rey demonio, pero Frieren no lo hizo sola, Inmel, Eisen, Eiter. Ella. Si uno de ellos hubiera caído, habrían perdido. Así que Frieren había sido bendecida con compañeros, sí, ella fue muy afortunada. Todos estaban descansando a la orilla de un río. Frieren le preguntó a Inmel por qué la había invitado a ella, pero Inmel solo esquivó la pregunta diciendo que solo estaban buscando un mago poderoso. Entonces, si ese era el caso, ¿por qué no había reclutado a uno de la capital real? Había muchos magos poderosos allí, no tenía por qué elegirla a ella. Inmel siguió esquivando la pregunta hasta que finalmente cedió. Podía ser que Frieren no lo recordase, pero él la había conocido, antes. Cuando él era un niño, se había perdido en el bosque mientras buscaba hierbas, pensó que nunca más podría volver a su pueblo de nuevo. En ese momento de comprensión después de la desesperación, una elfa acudió a él. Ella le indicó la dirección para llegar a un asentamiento cercano. Lo único que ella le había dicho solo fueron las indicaciones, ninguna palabra de ánimo, ninguna palabra para tranquilizarlo. En su pequeña mente infantil, él solo pudo pensar en lo fría que era esa elfa. Pero, ya sea que sintió su inquietud o solo lo hizo por capricho, le mostró un gran lecho de hermosas flores hecho con magia. Fue hermoso, más hermoso de lo que nunca hubiera visto. Por primera vez en su vida, pensó que la magia era hermosa. Frieren estaba segura de que no era más que una coincidencia, pero creía que lo único que le permitió conocer a Inmel y los demás fue la estúpida magia que su maestra le enseñó. Además, Serie podía haber planeado rechazar a Fern también, pero era probable que no fuera capaz de hacerlo. Esa niña iba a sobrepasar sus expectativas, ya que la era de los humanos había llegado. Serie esperó, y finalmente llegó. Fern estaba allí, esperando a que ella la juzgara. No sabía a qué se refería Frieren con sobrepasar sus expectativas. Ella estaba paralizada tras ver su mana, ella no era diferente de los otros. Pero entonces, Serie se percató y preguntó qué era lo que veía Fern de raro en ella. Inestabilidad. Esa sola palabra dejó sorprendida a Serie. Fern era su nombre, ¿cierto? Quería que ella fuera su aprendiz. Aunque Fern inmediatamente la rechazó, eso la irritó un poco, pero no lo dejó ver, en vez de eso, insistió. Ella no la iba a tratar mal, ella podía ayudarla a alcanzar alturas mucho más grandes, alturas que ningún mago había alcanzado incluso hasta ese día, alturas que Frieren no podía ayudarla a alcanzar. Fern lo pensó, luego preguntó si esa decisión iba a afectar si pasaba en la prueba o no. Ante la afirmativa de Serie, Fern volvió a pensarlo, y finalmente se decidió. Ella era aprendiz de Frieren-sama. Frieren le había dicho que Serie le iba a decir muchas cosas, pero no había necesidad de que se diera a ellas, porque, no importa lo que Frieren le diga a Serie no la dejaría pasar,
pero, sin importar lo que dijera Fern, Serie la haría pasar. Después de todo, los instintos de Serie nunca fallaban. Esa debía de ser la influencia de Frieren. Serie no era tan idiota, no podía permitir que un mago tan prometedor se le escapara de las manos. Fern pasaba. Era turno de Denken. Mago Imperial Denken, ella estaba familiarizada con ese nombre. Un mago veterano en el ejército, ahora el mago con la mayor autoridad en los países del norte, a menudo Serie escuchaba sobre ese cuento. Para ser sincera, Serie quería conocerlo cuando era joven. Cuando era joven y estaba llena de vigor y ambición. No tenía intereses en un montón de cenizas. O eso pensaba. Cuando Denken la miró por primera vez, pensó en cómo luchar contra ella. Solo por un instante, inmediatamente descartó la idea, pero era suficiente, pasaba. Parece que las cenizas continuaban ardiendo a pesar de todo. La siguiente era Ubel, Serie simplemente no tenía mucho que decir, ella pasaba. Land era diferente, simplemente era una broma. Era una prueba para convertirse en primera clase. ¿Dónde estaba el idiota que ni siquiera se había dignado a dar un paso en los terrenos de examinación? En ese momento, en la otra puerta aparece otro clon de Land. Land en verdad sí que estaba dentro de los terrenos de examinación, ya que, de lo contrario, no podría considerarse participación. Serie mira hacia la derecha. Durante todo el examen, su verdadero cuerpo ni siquiera había dejado su pueblo. Suponía que en ese momento, probablemente estaba disfrutando de una tranquila taza de té. Land tenía agallas, Serie no necesitaba ver más, Land pasaba. Wirbel, capitán de la Corporación Mágica del Norte. Era el mejor combatiente que conocía entre todos los magos de segunda clase. Se dio cuenta en su primera mirada que ella era un enemigo imbatible, pero no fue un juicio por miedo. Wirbel le dice a Serie que solo un mago de segunda clase sería tan idiota como para pelear un desafío imposible de ganar. Y eso era verdad, solo necesitaba saber una cosa más de Wirbel, ¿qué magia le gustaba? Magia era solamente una herramienta para matar. Wirbel realmente no sabía de gustos entre ellas. Wirbel pasaba. La última era Methode. Serie le pregunta qué era lo primero que pensó al mirarla. Methode le responde que pensó que Serie probablemente era la cosita más linda que había visto desde hace mucho tiempo. Serie no sabía qué pasaba con los examinados de ese año, pero Methode también pasaba. Mientras salía del jardín, Serie se encuentra con Sans. Ciertamente, Sans merecía sus disculpas, realmente obtuvo unas cosechas impresionantes ese año. Afuera, los examinados discutían los resultados. Wirbel consolaba a Scarf, Ubel seguía persiguiendo a Cuatro Ojos y Khan, ella solo se resignaba. Fern había pasado. Denken también. Denken quería agradecerle a ambas por permitirle llegar tan lejos, ahora podía regresar a su pueblo natal y visitar el cementerio.